Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. El paso de los tiempos y numerosas experiencias han demostrado que en la avicultura tradicional se obtienen mejores resultados cuando se trata de producir un alimento más sano, de mejor calidad y sabor para el consumo. De esta manera, dentro de la pequeña producción avícola con líneas de aves ponedoras, se está retomando el modelo avícola campesino, en que las aves andan libremente, escarban y rebuscan su comida como semillas, insectos y especies vegetales, entre otros suplementos que pueden encontrar durante el pastoreo. Esta manera de explotar gallinas está en auge bajo el modelo de granjas avícolas en sistemas semiconfinados, o lo que llaman también un proyecto de gallina feliz, donde las aves se guarnecen en un galpón consumiendo un promedio de la ración de alimento concentrado para luego salir y pastorear y complementar su alimentación. Digamos pues que de esta manera las mismas aves le ponen esa sazón y ese sabor de campo a sus huevos. Y para exponer un buen ejemplo de granja de gallina feliz, nos ha invitado doña Mercedes Guevara a su ecogranja San Juan, en la vereda del Turuy del municipio de Castilla la Nueva, en el productivo departamento del Meta, aquí desde donde generamos este programa periodístico Travesía Agropecuaria. Empecemos pues este recorrido por la ecogranja San Juan, y como ya la mencionamos en esta oportunidad, nuestra protagonista del campo es doña Mercedes Guevara, que aparte de tener una gran sensibilidad como artista en la realización de bellas obras en hierro y otros materiales, diseñó y construyó esta hermosa cabaña aprovechando varios materiales propios de la zona. Como artista, ella también posee esa sensibilidad, amor y respeto por los animales, condición primordial, básica y elemental para que una granja sea próspera. Se hace visible esa afiliación y conexión con los animales en esta ecogranja cuando vemos algunas curiosas y exóticas especies de aves que embellecen el entorno de la ecogranja San Juan, por donde rondan libremente los predios. Y a lo que vinimos vamos, aquí ya estamos en el área de explotación avícola de doña Mercedes en la ecogranja San Juan. Otra de las muchas mujeres empoderadas del campo que con perseverancia en el tiempo logra su proyecto productivo. Iniciamos con este proyecto hace 3 años y la idea es crear un entorno natural donde los animales estén contentos, donde tengan una vida muy saludable. Y pues ya llevamos 3 recambios de gallinas y pues contentos con el proyecto. Iniciamos dándoles 20% de maíz, pero realmente se van al piso en postura, entonces no es rentable. Para mantener la postura, ustedes solamente le dan concentrado, y lo que se hace adicional es que salgan a pastear y pues se mejora la calidad del huevo, pero definitivamente sí 100% concentrado. No vamos a entrar a controvertir el mito de que los alimentos concentrados para aves tienen químicos o sustancias inconvenientes para la salud humana, pero sí hay expertos que sustentan la calidad de los alimentos concentrados. Este alimento, un alimento concentrado, cada pepita de estas tiene todo lo que el animal necesita. Ahí están los minerales, las vitaminas, los carbohidratos, están los lípidos, está la proteína, todo lo que el animal necesita está en un granito de estos. Cuando el animal come concentrado, y dependiendo de la época en que lo consuma, va a tener los nutrientes necesarios para la época de su vida. ¿Qué es lo mejor? Que uno como productor haga su propia comida. Porque si uno hace su propia comida, compra las mejores materias primas, hace la mejor fórmula y hace el proceso de la mejor manera. ¿Para qué? Para tener un producto excelente. Algo de pronto costoso, pero excelente, que le va a dar a unos rendimientos y va a recibir la gran compensación es cuando ya uno vende el producto.
Pero cuando uno compra concentrados, entonces hay que evaluando constantemente a las empresas que uno le compra el concentrado. Porque ellos le venden a uno un concentrado y de pronto a veces puede ser de que ellos comprando materias primas baratas, pero muy seguramente contaminadas, muy seguramente son baratas por algo, entonces hacen un concentrado barato, lo compra uno y resulta que los resultados son muy regulares y uno se va a la quiebra. Por eso hay que evaluar constantemente. ¿Podemos conocer la marca del concentrado? Sí, señor, ellas se alimentan con el concentrado Ponedora 18 de raza. De raza. Sí, señor. Concentrado raza. ¿Le ha dado bueno? Me ha dado muy buenos resultados en calidad y tamaño del huevo. Definitivamente, pues se han hecho pruebas con diferentes marcas y hasta el momento estoy contenta con raza. Tradicional se les da en galpón botón de oro. A veces se les da moringa cuando hay, porque pues realmente toca estarles alternando, pero como son muchas, entonces a veces uno no da abasto para darles todos los días botón de oro o todos los días moringa, pero sí se hace 3 o 4 veces a la semana. Me llamó mucho la atención es que en los comederos hay como unas especies de piedritas en los comederos. Ese es calcio, se les da un 10% de calcio, se le resta un 10% a la alimentación y se les agrega el calcio para que mejoren la cáscara o sea, es para mejorar el huevo realmente. En la ecogranja se tiene establecida una rutina. En las horas de la tarde, a las 4 exactamente, se proporciona una única ración de alimento concentrado al día y se brinda en la medida que queden saciadas las aves y les queda además alimento en el comedero para que piquen al gusto el resto del día. Esta estrategia de alimentación también es una forma de ahorrar tiempo que se dispondrá para otras actividades. Recuerden ustedes que una gallina de línea ponedora necesita 119 gramos de proteína al día para realizar su postura diaria. El alimento concentrado se proporciona siempre a las 4 de la tarde con el propósito que la gallina, mediante su metabolismo en las horas de la noche, forme su huevo y esté colocándolo durante las horas de la mañana. En las horas de la mañana hasta las 11:30 se recoge toda la producción en el galpón, manteniéndose la gallina allí alimentándose con concentrado y liberándose luego a pastoreo a las 2 de la tarde. Esta es una rutina establecida también para que la gallina no realice su postura durante las horas de pastoreo, pues el huevo puesto en el horario de esta actividad generalmente es difícil hallarlo y no se tiene la certeza si está fresco o no, y no se puede incluir para el consumo. Durante las horas de pastoreo las gallinas también reciben tiempo bajo el sol, muy indispensable también para el metabolismo y postura. Cuando llueve mucho es complicado sacarlas porque se enferman, pero pues se trata de sacarlas así sea 1 o 2 horas al día para que ellas estén relajadas todo el tiempo. A las 4 de la tarde las gallinas se entran por sí solas de nuevo al galpón cuando ellas perciben que se les está poniendo alimento en sus comederos. En el agua de los bebederos doña Mercedes aplica una vez al mes una dosis de ajo con el propósito de desparasitar naturalmente y de alguna manera proteger las aves de enfermedades con este antibiótico natural. En este modelo de producción avícola, la gallina, al no estar encerrada o en confinamiento total, no sufre estrés. Ellas durante el pastoreo expresan libremente todos sus instintos naturales como escarbar, picotear y por ello es conocido como una gallina feliz. Es un proyecto con un enfoque de producción sostenible en la parte donde las gallinas en pastoreo abonan las zonas de pastura. Los huevos producidos bajo el sistema de pastoreo tienden a elevar su costo, porque se brinda al consumidor un producto con valor agregado. Respecto a la calidad, el huevo es de mejor presentación en cuanto a su color y además tiene mejor consistencia. El huevo de la gallina en pastoreo tiene un mejor sabor, ese sabor característico a huevo del campo, debido a que las gallinas al picotear forrajes y capturar insectos, semillas, gusanos, entre otros, adquieren carotenos y proteínas. Por eso insistimos, el huevo de la gallina feliz es de mejor sabor, calidad y consistencia. Este huevo tiene mucha salida. Realmente aquí se entrega todo el huevo clasificado aquí en la granja.
Creo que si tuviera el doble de gallinas tendría mercado para el doble, hay mucha demanda y pues prácticamente se vende todo en Granada. ¿Cuántas aves me dijo que tenía? 1.600. 1.600 aves. ¿Puede decirnos qué cantidad recoge diario? 1.480, 1.450, más o menos ahí está el margen. Estamos al 95% de postura. Aquí dejamos otro ejemplo más de producción de alimentos a partir de otro modelo avícola, liderado por un artista y una mujer emprendedora del campo. Son muchos los modelos de explotación avícola que podemos encontrar en nuestro extenso territorio del Meta. Y en esa constante búsqueda estamos en este espacio periodístico con nuestros videos para que los emprendedores y productores tengan la oportunidad de ver, analizar y reflexionar sobre estas experiencias productivas con el propósito de tomar, aplicar y ajustar a sus necesidades, mejorando su producción. Travesía Agropecuaria continuará sus recorridos por los campos del departamento del Meta, llevándoles a través de nuestros reportajes estas bellas experiencias del campo. Suscríbase, comparta, deje sus comentarios y véanos siempre a través de Canal de los Llanos en YouTube. Hasta pronto amigos y que tengan una feliz y productiva semana.